¿Estás de acuerdo en que el seminario se grabe? Sí, claro, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Pues yo quisiera decirles que creo que para todos es una inquietud lo que ocurre con las personas que con diversos padecimientos mentales e incluso personas no gratas para la sociedad, han sido sistemáticamente aisladas, con frecuencia tratadas como sujetos de experimentación. Y la dificultad en el desarrollo, en el entender cómo funciona la mente y en el desarrollo de fármacos y medidas terapéuticas han hecho que este campo de la salud mental se vuelva así como un terreno de, pues, de terror, de abusos, de falta de lineamientos generales y hemos vivido el abandono de estos grupos de personas en donde pues la sociedad los ha dejado un poco escondidos, no los vemos, se van a un lugar, a un sanatorio, a un lugar de salud mental y ya no los volvemos a ver. Como que es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo y creo que es algo que debemos abordar formalmente como parte del colegio. Y en esta ocasión, Encia Verducci nos acompaña. Ella es poeta, es becaria del Centro Mexicano de Escritores. Ese mismo año, en 1992, obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta. Es becaria de FONCA en 1996 y 2003, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México a partir del 2004, publicado los libros de crónica 40 grados a la sombra en 2013 y Los segundos y los días, breviario sobre el temblor 2018, y los libros de poesía Cartas de usurpación 1992, El bosque de la hormiga 2002, Groenlandia 2018 y Nanov 2019. Finalista del Premio Internazionale Literario Camuar Francesco Bellumoni 2025 por la versión en italiano de su poema Nanov, publicado por la editorial Fili de Aquilone en 2024. Su obra poética ha sido parcialmente traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hindi y polaco. Yo la conocí a través de su libro sobre Nanov, que es algo muy interesante, impactante, en donde ella revela con su poesía una parte de la realidad de esas personas internas en las instituciones de salud, que la verdad es súper crudo, súper fuerte, pero pues muy realista, revela lo que está ocurriendo en esos lugares, aún en la actualidad, aunque la historia de Nanov nos lleva al siglo pasado, sigue Mm. existiendo este tipo de instituciones. Y de veras es un honor, un placer tenerte con nosotros, Encia, Gracias. y muy agradecida porque participes dándonos tu versión poética de lo que es la salud mental. Bienvenida. Sí, gracias. Eh, Preparé un texto que es sobre poesía y la conciencia de la locura. Hay versiones distintas sobre si la creación o la creatividad ayuda, no, no a resolver, pero sí a amortiguar de alguna manera los estragos de la insania. Y también tiene que ver, recientemente, hace unos meses, Raúl Gómez Hattin, que es como el gran renovador de la poesía colombiana, cumplió 80 años y de alguna manera está basado en eso. Y en el otro polo, que es el poeta Leopoldo María Panero, que murió en 2016 y que también estuvo prácticamente internado pues toda su vida en manicomios. Me voy a permitir leer el texto para que y luego podemos conversar si tienen alguna duda o alguna opinión. En La vida fácil, silabario, Alda Merini declara, a quien me pregunta cómo acabé en un manicomio, ahora puedo darle una respuesta. Había encontrado un hombre que comprendía mi necesidad de vivir, y ese hombre fue el narrador Giorgio Manganelli.
su primer marido, quien la recluyó y la visitó durante 14 años en el psiquiátrico, tiempo en el que permaneció en un total silencio literario. Posteriormente, su enfermedad mental fue tema toral y fuente constante de inspiración de sus versos. Ya recuperada, escribía con lucidez y, como señala María Corti, a pesar de que los fantasmas que recitan y protagonizan en el teatro de su mente provienen a menudo de los lugares frecuentados durante la locura. A los 33 años, Dino Campana fue internado en el manicomio de Castelpulci en la provincia de Florencia. A los 34 años, Alda Merini fue recluida por primera vez en el psiquiátrico Paolo Pini de Milán. A los 35 años, Raúl Gómez Hattin publicó su primer libro, Poemas, en 1980. En los últimos 33 años de su vida, 36 años de su vida, Friedrich Hölderlin vivió su insania a orillas del río Neckar en Tubinga. Y a los 38 años, Leopoldo María Panero ingresó en el sanatorio psiquiátrico Hermanos de San Juan de Dios de Mondragón, donde escribió uno de sus libros más emblemáticos, Poemas del manicomio de Mondragón, en 1987. A diferencia de Merini, quien en su clarividencia volvía sobre sus propios pasos por los pasillos y recovecos de un pasado oscuro y doloroso, Gómez Hattin, según Carlos Monsiváis, revisó a diario la bitácora de su autodestrucción. Así, desde sus primeros poemas, observamos el despunte y el resquicio de su esquizofrenia. Pero la ira tiembla en sus entrañas, ira de ceguera y soberbia, ira de sentirse poco, ira de desleírse como una fruta podrida, ira torpe del que padece una locura que no es su media. Raúl Gómez Hattin estuvo consciente hasta que su conciencia se diluyó. Nunca perdió el contacto mental con la realidad. Un loco no puede crear, decía, y yo tan lúcido que hasta loco fui. Con lucidez aborda el juego de la locura y dicho juego le fue útil para crear poemas audaces y disruptivos sobre su homosexualidad, bisexualidad, masturbación, zoofilia y drogadicción, desbordando así las márgenes de la contenida tradición poética colombiana. Versos que lo han definido como un poeta maldito y lo han convertido en un poeta de culto, pero que fueron confeccionados, como indica Darío Jaramillo, en pleno dominio de su oficio. Cito: me enfurece que se venda la imagen pública del loco. La realidad era más densa. Si se requiere un loco que antes de enloquecerse fue poeta, la locura no es un delirio creativo, la locura es triste. Aquel pobre individuo que incendiaba cuartos de hotel o se desnudaba donde no se usa o agredía al amigo generoso. Ese Raúl que deambuló por Bogotá y Cartagena, cerrándose puertas, no era el mismo individuo que compuso el tríptico seretano en intervalos de lucidez y de decencia con él mismo y con el mundo. La poesía es producto de la lucidez, lucidez que llega a versar sobre zonas oscuras del alma y del cuerpo. En cuanto fue poeta y mientras lo fue, logró tender puentes de amistad, y no porque estuviera escribiendo poesía, sino porque mientras la escribía era un individuo que se amaba a sí mismo y que no se hacía detrimento ni se infligía heridas, y porque también lograba con el reconocimiento a su poesía una autoestima que lo volvía un ser divertido y grato cuando estaba lúcido. Me enfurece que se asocie a la poesía con aquella dolorosa miseria de Gómez Hattin, descalzo, en paños menores, dispuesto a golpear a sus mejores amigos, a gritar salvajemente a la directora de la biblioteca o al profesor de historia por deudas imaginarias. Mentiras. Entonces no escribía poemas. Sufría y con él sufríamos mucho. Él a su manera desgarradora, nosotros con la solidaridad humana ante el deterioro de ese ángel brutal e inconsciente y dañino que antes, en épocas de sosiego, en intervalos de paz,
En un vano intento de salvación personal, escribió hermosos poemas. Cierro cita. Respecto a la escritura, Hernán Bravo Varela, en su ensayo Raúl Gómez Hattin, Nuevo elogio de la locura, observa, cito, en los últimos pasos del poeta Raúl Gómez Hattin, Vladimir Marinovich Pozo confiesa que le había llamado la atención la inusual estructura de la poesía de su biografiado, porque partía la línea sin rima, sin lógica, sin hilación, sin descanso y sin una pausa respiratoria. Entonces me hice a la idea de un poeta más preocupado por el torrente de imágenes así truncadas en una línea sin signos de puntuación que por la utilización de modelos tradicionales de escribir poesía. Pero falta algo más. La total correspondencia que Gómez Hattin estableció entre fondo y forma, entre las circunstancias y los medios para transmitirla. Como muy bien supo, el surrealismo, la locura poética, expresada en un torrente de imágenes así truncadas, puede renunciar a la sintaxis y la puntuación sin perder el discernimiento. Así, cada poema de Gómez Hattin es un artefacto de ideas que confecciona oscuros deseos del deseo, una máquina de cantar, como decía Antonio Machado, que articula el discurso gutural del desquiciado, el gemido del dolor, el jadeo amoroso y por ende la experiencia alucinante que rodea a su galimatías. Cierro cita. A la puntual reflexión de Bravo Varela como la total correspondencia que Gómez Hattin estableció entre forma y fondo, debemos considerar el estilo del poeta cartagenero, el cual instauró desde su primer libro esa inusual estructura que anota Marinovich, el torrente de imágenes así truncadas en una línea sin signos de puntuación. La encontramos a lo largo de su obra. En esa escritura de imágenes vertiginosas, de ritmo galopante y música insidiosa de Gómez Hattin, en esa lectura desenfadadamente humano, vigoroso, desnudo, preciso, como hace notar Rafael del Castillo, encuentro un maridaje como con los cantos órficos de Dino Campana y en ambas propuestas se encuentra una lucidez que implica deshacernos de un momento de toda camisa de fuerza. Leopoldo María Panero, como afirmó su hermano Michi, se pasó por 18 o 20 manicomios. Toda la geografía española podría ser una guía de sanatorios psiquiátricos. Al igual que Campana y Gómez Hattin, Panero sufrió de esquizofrenia y delirio de persecución, pero a diferencia de ellos y de Merini, que era bipolar, el bardo pudo componer dos libros fundamentales para la lengua española a partir de su permanencia en instituciones mentales. El primero es Poemas del Manicomio de Mondragón, de 1987, y el segundo son Los Señores del Alma, Poemas del Manicomio del doctor Rafael Inglot, de 2002. En su internación en el Sanatorio Psiquiátrico Hermanos de San Juan de Dios de Mondragón, hacia finales de noviembre de 1986, el poeta se encontró con la revista Globo Rojo. Y esto me parece muy interesante porque es la primera institución psiquiátrica. En Italia hay antecedentes también, que tenían una revista para que los pacientes pudieran colaborar en ella. O sea, aquí, a diferencia de Gómez Hattin, sí hay un trabajo de creación, ¿no? Es una iniciativa que impulsó el doctor Óscar Martínez Arizmendi a partir de 1982. Él decía que su principal premisa editorial del Globo Rojo fue la publicación de la producción literaria y gráfica de los pacientes sin censuras, correcciones ni otras manipulaciones, lo más fielmente posible a su forma de producción espontánea. O sea, había un total respeto y no todos tenían que ser ni artistas gráficos, ni poetas, ni literatos, o sea, era quien quería participar en la revista. En repetidas ocasiones, Leopoldo María Panero definió su estadía en los manicomios como infernal, en especial cuando estuvo en el sanatorio de Mondragón, donde permaneció 10 años,
esto hasta 1997, que se escapa del psiquiátrico y va a las Islas Baleares a casa de un amigo y se queda 10 años con él. Sin embargo, Panero, a diferencia de los otros poetas aquí citados, tuvo una intensa vida creativa estando dentro de la institución mental. En ocasiones colaboraba con el periódico El País, salía a dar conferencias o a participar en congresos literarios con el acompañamiento de un responsable del sanatorio. Y a partir de 1993, semanalmente viajaba a San Sebastián para participar en el programa radiofónico La Ventana de la cadena SER. Participaba en una tertulia literaria. Eso habla de que podía expresarse con una lógica, vaya. Genial, erudito y transgresor, Panero, al igual que Gómez Hattin, se convirtió en un poeta de culto. No creía en la bestia de la inspiración. Yo cultivo el espanto como una ciencia. Autor de una poética oscura que aborda la marginalidad, la autodestrucción y el dolor que se asocia a la adicción de drogas, escribió versos de manera compulsiva, con agudeza y claridad. Voy a leer un poema del libro del Manicomio de Mondragón, que refleja una musicalidad y una lógica dentro del poema muy peculiar. He vivido entre los arrabales pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla transportando las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y he aprendido a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los ojos fuera de la vida, o bien no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma, o bien cómo te llamas y qué oscuro es tu nombre. He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante, y recuerdo su misterio brutal y el tentáculo suyo acariciándome el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe nunca nos absuelva. Antes que Friedrich Nietzsche se lanzara al cuello de un caballo exhausto para protegerlo del maltrato del cochero, en la piazza Carlo Alberto de Turín, y le pidiera a la bestia perdón en nombre de la humanidad, antes de que la incoherencia y la blasfemia se apoderaran de su mente para luego orillarlo al silencio durante una década, Nietzsche formuló una de las propuestas de pensamiento más vigorosas en la historia. Dios ha muerto. Dios está muerto y lo hemos matado nosotros. Raúl Gómez Hattin, en una larga entrevista para la televisión en 1995, le comentó a su gran amiga, la artista palática Viviana Vélez. Cito, mi Dios es una imaginación de Dios, no de una fe. Ojalá existiera Dios. Sería mejor, habría alguna esperanza. Pero hay tanto mal en el mundo. Tampoco creo en el diablo. Ese mejor que ni exista. Para mí, la divinidad brota de toda la naturaleza. Brota de lo mejor de los hombres. Brota de animales, plantas y minerales. Yo he sufrido. Por eso digo que no he visto al diablo sino como una alucinación. Cierro cita. Esa divinidad que brota como de toda naturaleza, Gómez Hattin la celebró con ternura y llaneza en Tríptico Ceretano y Amanecer en el Valle del Sinú. Ahí, el poeta es un panteísta exuberante, vital y dionisiaco, que cantó y bailó en las riberas del río Sinú, transformando todos los seres, desde la gallina al hombre, en dioses. Un dios para sí mismo que, al igual que Hölderlin, se preguntara,
Se preguntaba, ¿serás capaz de escucharme, comprenderme, si te hablo de mi larga y enfermiza tristeza? Raúl, el dios que adora la belleza profusa, la belleza del Caribe colombiano. Cito. Soy un dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adore, sino porque yo lo hago, porque amo a quien me ama, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte. Raúl Gómez Hattin, quien en su paso por hospitales y clínicas psiquiátricas de Santa Fe de Bogotá y de Cartagena de Indias, entre los arrebatos y el vaivén de una mente que oscilaba en claroscuros, vio al diablo como una alucinación en el esplendor de la mariposa y en especial en el libro de la locura. Ese extenuado optó por llegar a un acuerdo con su imaginación de Dios. Cito. El encierro es brutal, sin embargo, aquí me acoge la comunidad de un pan y un lecho. No tengo nada de qué quejarme, y aunque hubiera tampoco lo haría. Si no me quejo de tener un Dios terrible en las entrañas, ¿por qué me dolería mi encierro? Alda Merini, hacia el final de su vida, se cuestiona y se contesta. ¿Qué me falta? Me faltaría morir, pues ya gocé de todo el infierno de la vida. Así, Raúl Gómez Hattin, el más libre y transparente e indomable poeta colombiano de finales del siglo XX. Gracias. Muchas gracias, Encia, muchas gracias. No, gracias a Eh, ustedes. yo quisiera, si me lo permites, me gustaría agregar una palabra sobre Nanov que me ha conmovido profundamente y no sé si me gustaría leer un fragmento de lo que tú escribiste sobre Nanof. esa experiencia sobre Nanov y sobre la gente que vivía en ese psiquiátrico. Eh, dice, los internos tenían números. Dice Encia, el expediente 24-11-67 ha capitaneado más de 700 vuelos con barbitúricos. Ha visto la diversidad de la luz en el espectro solar. Ha soñado que su madre le sonreía detrás del vidrio que lo separa del pabellón. Con sus manos cubrió las pequeñas cicatrices, las hendiduras de la aguja hipodérmica. No quería perforar el sueño, horadar el cielo. Madre efedrina, rescátame. Madre de todas las anfetaminas, devuélveme la voluntad por un instante. Escucharé 100 gritos y 100 gritos más se anidarán en la cabeza. Señora adrenalina, devuélveme la paz alterada de quienes viven sin saber de estas paredes y barrotes que me resguardan. Lo hallaron colgado en el árbol del olivo, desnudo, una mosca erraba por sus labios. Eh, es, me parece interesantísimo el pensar en esto que envolvemos como el término de la locura, sabiendo que hay como mucho sufrimiento detrás de eso, mucha creatividad y mucha expresión de cosas de lo que tú ahora nos dices, que son inquietudes para nosotros, inquietudes nuestras que se ven expresadas en estos textos que otras mentes han logrado plasmar en ideas, en sentimientos, en pues apertura de su alma para mostrárnosla. Y bueno, siempre será una reflexión el pensar qué estamos haciendo como sociedad con las personas que tienen esta diversidad neurológica, diría yo. Y Rodolfo, adelante. Sí, Encia, muchas gracias. Tu texto es bellísimo, ¿eh? Gracias. Ojalá lo compartas con todos nosotros porque
No solo hay una narrativa estupendamente estructurada, sino también mucho sentido poético realmente, y tengo muchas ganas de leerte. Gracias. Eh, lo que quiero comentar es esa frase que tú dijiste, Encia: la locura no es un delirio creativo. Eso me parece muy importante porque tendemos a relacionar la locura con una visión romántica, pero romántica en el sentido del romanticismo, ¿no? Claro, Pasos de Hölderlin, cuando Hölderlin escribe el Hiperión está lúcidísimo. claro, Obviamente, cuando ya es internado durante tantos años, su producción es prácticamente nula. Y lo más interesante de Hölderlin en ese periodo, yo tuve la fortuna de estar en su casa ahí en Tubinga y ver desde la ventana ese río precioso me puedo imaginar todas las imágenes que pudo haber tenido Hölderlin, pero ya no se tradujo en ninguna creatividad. Y la persona que me despierta una enorme compasión es la persona que lo recibió en su casa y, claro, y que lo atendió durante 30 y tantos años. Y a mí me parece que cuando hablamos de estos temas, el gran ausente o los grandes ausentes son los que acompañan a estas personas. Por la parte romántica, en fin, uno rescata lo que es posible y lo que ellos dejan que sea posible. Son muy herméticos. Las entrevistas que hay a Panero, que se pueden consultar en YouTube, hay una falta de coherencia en tantos momentos, ¿verdad? Que provoca una enorme tristeza y compasión, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho, y yo no sé si has reflexionado sobre esto, Encia, los que acompañan a estas personas, el sacrificio que tienen es monumental. sí, Y sobre todo si hay vínculos amorosos, sentimentales, en fin, llega a ser doblemente terrible, ¿no? Y, y yo a veces me he preguntado si el abandono en el que quedan no es por un cansancio emocional de las propias personas que conviven con ellos. A veces se internan en los psiquiátricos porque ya los que están lúcidos ya no aguantan. Es decir, el desgaste es verdaderamente terrible, ¿no? Y no estoy hablando de bipolaridades todavía controlables médicamente, sino de situaciones maníacas que pueden llegar a cuestiones terribles, o esquizofrenias que son tremendas. Hay graduaciones también dentro de los problemas de salud mental, pero a mí me gustaría escuchar tu reflexión sobre las personas que quedan de este lado, claro. ¿no? Es decir, que me parece que yo cada día, te digo, les levantaría una estatua a muchos de ellos. Es decir, no estoy, ya hay muchas personas que no me despiertan compasión cuando las veo en su estado mental, sino me pregunto quién está al lado de estas personas, ¿no? Y los que logran hacerlo verdaderamente son héroes, ¿eh? Héroes silenciosos en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Eh, eh, Creo que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Dino Campana. De alguna manera el texto arranca con una frase de Alda Merini donde dice, ¿cómo acabé en un manicomio? Pues alguien que comprendía mi necesidad de vivir, que fue Giorgio Manganelli, que fue su primer esposo y el amor de la vida de Alda Merini. O sea, cuando el marido se da cuenta que no puede controlar, ya era madre de dos hijos, Alda Merini, que no la puede controlar, dice, tengo que internarla por el bien de mis hijos y por el bien de ella y por mi propio bien, o sea, controlar a una persona que tiene ciertos problemas mentales es incapaz de sostener y sostenerse y sostener a toda una familia, ¿no? Y en el caso de Dino Campana, la primera vez que lo internan varias veces en los psiquiátricos, la primera vez es a los 23 años, todo el mundo se preguntaba, claro, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando no teníamos mucha idea o no se tenía mucha información, ahí habría que revisar a Foucault,
que es el que habla sobre el papel de los psiquiátricos y el Estado, ¿no? El papel del Estado y los psiquiátricos. Este, pues no teníamos mucha información y entonces los padres, que eran personas cultas, digamos, para una Italia de principios del siglo XX, pues el padre era profesor en un pueblo y no saben qué hacer con él y lo meten a un psiquiátrico. Lo que pasa es que también, que tiene que ver también con la idea de la poca información que puedan tener las familias o que puedan tener sobre los problemas mentales de sus pacientes o de sus familiares, ¿no? Si hay necesidad de que estén dentro de una institución, sí. Si hay enfermedades mentales que se pueden controlar, con medicamentos y terapias, sí, pero hay otras que son imposibles de controlar, como el caso de la esquizofrenia. Por supuesto, tenemos casos muy específicos donde la esquizofrenia ha sido muy controlada y pueden ser personas productivas. Está el caso del Premio Nobel de Economía, que siguió pero tuvo que ser todo, más que un asunto de medicinas, un ejercicio de voluntad. Y donde la esposa, bueno, en realidad, quien llega a la orilla, quien acaba haciendo quizás o sufre de volverse loca es la esposa, en el caso del Premio Nobel de Economía. Pero a lo que voy, las personas que cuidan a las personas que tienen problemas de insania, yo creo que sufren lo mismo que deben padecer, lo mismo que padecen cualquier familiar que esté ante enfermedades límites. ¿Qué quiero decir? Un cuadrapléjico o alguien que no puede moverse por sí mismo o que no puede hablar y que tiene que alguien que le tiene que traducir, etcétera, ¿no? Lo que pasa, o sea, implica un enorme esfuerzo tener que cuidarlos y estar pendientes. Dejan de ser ellos para empezar a ser otros, llevar la vida de los otros y llevar la vida de ellos y la vida de los otros, porque saben más de la enfermedad del otro que de su propia vida, ¿no? Es algo muy, muy difícil, ¿no? Además, tratar también de entenderlos, que pueden tener momentos de mucha tranquilidad, donde pueden hablar, donde pueden hacer cosas, pueden platicar con los demás, pero pero que pueden platicar y tener momentos de lucidez y de tranquilidad, de sosiego más que nada, pero sí debe implicar un enorme esfuerzo. Ahora, el texto que presento es a partir de una preocupación que hace unos meses, platicando con Patty, me planteó, ¿no? Patty hablaba de que las instituciones mentales sí debían tener, o sea, sí debían hacerse cargo de los enfermos mentales, dependiendo de los grados de, este, de la enfermedad. Eh, en este caso, lo que quiero o lo que yo pretendía demostrar es que la mayoría de los poetas en mi texto no podían escribir en momentos de locura, ¿no? Gómez Hattin explica en alguna entrevista, dice que escribió El vuelo de la mariposa estando en uno de los psiquiátricos y que lo escribió en 3 días 100 poemas. Por supuesto, eso era imposible y además debió haber, incluso hay quien dice que es su peor libro. O sea, si lo escribió realmente en un arrebato de locura, de insania mental, es su peor libro, no tiene ninguna lógica. Pero por otro lado, el caso de Panero es muy interesante porque Panero estuvo desde 1968
entró a instituciones psiquiátricas. Digo, el hermano lo decía en broma de que ya había recorrido y podía ser una guía de todos los psiquiátricos de España, pero a diferencia de Gómez Hattin o de Alda Merini o de Dino Campana o de Hölderlin o de cualquiera, o del propio Nietzsche, que dejó de escribir los últimos 10 años de su vida, el hombre no paraba de escribir. O sea, tiene más de 50 libros, murió relativamente joven, murió a los 65 años, este, no dejaba de escribir y en los de 2010 a 2016, que es cuando muere, el tipo escribió como 20 libros. O sea, y además Es publicaba, un síntoma de la manía, ¿eh? claro, o sea, no Pero paraba de escribir. no Ujú. es un elogio para Panero, ¿no? El hecho Claro, pero de es, claro, pero es de los pocos casos, o si no el único que yo sepa, donde no paraban de escribir. Los otros no podían, lo que significa que crear también necesita una lógica claro, y necesita una reflexión, ¿no? claro. Y es en ese momento que me imagino que quienes los acompañan o los cuidan, o también son capaces de reconocer esa genialidad que tienen, ¿no? No, en el caso de Panero era una locura porque no paraba de escribir y eso yo creo, claro, no lo había pensado, pero es parte de su manía. Entonces, ¿qué pienso de las personas que los cuidan? Bueno, primero que son increíbles, o sea, hay que tener un talento especial y mucho amor, ¿no? Que es lo que no tuvo Dino Campana. Campana lo abandonan en el psiquiátrico, pero sí lo tuvo Alda Merini, quien fue su esposo, a visitarla durante cada semana durante 14 años. Este, y sí, y Panero, digamos que no lo tuvo en el sentido de que fuera la familia cada semana a verlo, pero sí había una gran admiración y respeto por Panero, quien se convirtió en uno de los grandes poetas en los años 80 en España y en los 90. Entonces, sí había muchos amigos que lo iban a ver y que además era un tipo de una enorme erudición y entonces iban y hablaban con él y además traducía. Eso es algo muy interesante. Muchos libros de la colección Hiperión o Visor, los tradujo él del francés y del inglés, de que ambas lenguas las manejaba perfectamente bien. También venía de una familia de una enorme erudición también, ¿no? Eran los grandes poetas de España, desde el padre, el tío, los hermanos y él mismo, ¿no? Este, pero pues eso es lo que pienso, que debe ser un trabajo muy difícil y que tampoco me parece que debe ser tan irresponsable de dejárselo a un familiar, también tiene que ser un profesional, este, o sea, alguien que también tenga cierto desapego para poderlo tratar en su justa medida, porque si es alguien, un familiar, pues es parte de una tragedia familiar, ¿no? Encia, tenemos otros comentarios. Sí, Le podemos dar la palabra a Ingrid. sí, claro. Gracias. No te oyes, Ingrid. Sí, Ya. ¿ya? Ah, ya. Ay, bueno, antes que nada el agradecimiento a la ponente y luego a Patti que nos leyeron algo de poesía. La verdad es que cuando oye uno poesía como que entra uno a otra dimensión, el alma entra a otra dimensión. Me interesó mucho, mucho la presentación porque yo he trabajado desde el bioderecho las cuestiones de discapacidad mental. Y bueno, en la última entrada, anexos, estuve comentando sobre las etapas de cómo la sociedad ha enfrentado a los discapaces, ¿no? Las personas, sobre todo a las discapacidades mentales, y como en un principio fueron escondidos, recluidos, en las casas, a lo mejor gentes con dinero los tenían en un cuarto aparte, y no se sabían nada de ellos y eran menospreciados, se consideraban incluso como un castigo divino.
Después vino la etapa, la atención, el modelo que le llaman el modelo médico, de atender las cuestiones sanitarias, ¿no? Los hospitales ya propiamente para enfermos mentales, pero ese aspecto médico dejaba por fuera todos los aspectos personales, íntimos, más humanos de la relación con los discapaces. El tercer modelo es de atención social, que es la sociedad es la que tiene que cambiar y modificarse para entender la discapacidad y ayudar a las personas a tener unas vidas más dignas. Entonces, dentro de este último modelo es en el que estamos y sí han surgido muchísimos cambios legislativos, sobre todo ya en nuestro país. Algunos que me dan cierta preocupación, no sé si sepan que ya van a desaparecer o ya desaparecieron los hospitales psiquiátricos. Ya no es tener a los enfermos psiquiátricos en un hospital especial, sino que cada hospital tiene que tener su sección de enfermos mentales. Otra cuestión que a mí me plantea muchos cuestionamientos es la internación de estas personas. Si no es a través de su voluntad, no las internan. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que carecen de capacidad y que en un momento de un brote psicótico, de esquizofrenia, son incapaces de expresar su voluntad? Se pueden, según la ley, no se pueden internar si no es su consentimiento. Y la pregunta es, y todo lo que decía Rodolfo, ¿qué pasa con todos los que viven a su alrededor, los que están en un momento determinado, que sienten que no pueden resolver la situación? Entonces, bueno, también ya saben que está a punto de salir, lleva elaborándose y preparándose una ley de cuidados, tanto hay una federal como una local, para que realmente el Estado se haga cargo de estas situaciones que no le podemos dejar a los cuidadores la atención de estas personas. Y además, ¿quiénes son los cuidadores? Generalmente son las mujeres las que se quedan dentro de la casa a atender y a cuidar a estas personas sin ningún salario, con una gran responsabilidad y sin un conocimiento de qué se trata o de cómo tratar a esa persona. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad del Estado, no tanto de la atención directa de las personas, sino de crear una cultura que nos haga entender a todos qué es la insanidad mental, cómo se debe de tratar, cómo debemos ayudarlos y de atenderlos. Yo en una ocasión tuve un pasante que un día se sinceró conmigo porque llegó todo golpeado y se sinceró conmigo y me dijo que él padecía esquizofrenia y que cuando no podía controlarse se peleaba con todo lo que tuviera y agredía todo al que tuviera a su alrededor. Que si yo quería seguir trabajando con él. Entonces le dije que si él se medicaba correctamente, que conmigo tendría las puertas abiertas. Y a partir de entonces trabajamos muy bien, era un chico muy capaz, muy entregado y, y con sus medicamentos estaba controlado. Pero creo que, y muchas gracias nuevamente por tu presentación, independientemente de los aspectos técnicos y de derecho que se vean, te digo que he manejado, creo que lo más importante es la sensibilización. O sea, sensibilizarnos todos de qué hay dentro de estas personas que presentan una insanidad mental que en muchas ocasiones sufren muchísimo y que
de qué manera como sociedad y cuando estemos en contacto con alguno de ellos, nos podemos sensibilizar y ayudar en lo que se puede. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Claro. Yo pienso que lo que esta ley que acaban de aprobar en México, eh, de alguna manera es la reminiscencia o el reflejo de lo que es, o lo que se conoce como la ley Basaglia, que en Italia fue aprobada en 1979, que era la idea de que los psiquiátricos no debían tener muros, no debían contener a las personas con problemas mentales, sino debían entrar y salir e integrarse de alguna manera a la sociedad. Efectivamente, digo, esto fue a finales de los años 70, muy revolucionario y se aplicó este modelo hasta donde yo sé, la mayoría del mundo occidental, ¿no? Por decirlo, en Brasil se aplicó inmediatamente, incluso los Basalia estuvieron en México, vivieron un tiempo en Cuernavaca y lo aplicaron, pero creo que en el caso de la ley se ha malinterpretado. Digo, tendría que leer la ley y saber cómo está redactada. No soy abogada, pero quiero decir, en el sentido de que el Estado no puede deshacerse por completo de su responsabilidad, porque, bueno, pues las enfermedades mentales son parte de un grupo de enfermedades. Es como la diabetes, o sea, es parte de una enfermedad que está dentro de la sociedad y que hay que atenderla, ¿no? Además, porque hay diferentes grados de problemas mentales. Una cosa es ser bipolar y estar medicado, incluso la esquizofrenia, estar medicado, y otra cosa es tener varias patologías y no puedes dejar a la familia o a las mujeres, en este caso a la madre o a las hermanas o quien atienda a esa persona. ¿Por qué? Pues porque no está capacitada. Es lo que le comentaba a Rodolfo, ¿no? O sea, el Estado tiene que atender a las personas con cierto, dependiendo de la enfermedad mental que tenga, la tiene que atender, porque para eso estudiaron psiquiatría, o para eso o son enfermeros especializados, o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay manera de que una persona, un civil, por decirlo de alguna manera, un civil familiar, entienda qué debe hacerse en tal o cual forma, ¿no? Además, porque va en riesgo la familia de quien lo cuida o quien lo está observando, como la familia del propio enfermo, ¿no? Y eso también puede prestarse a otro tipo de delitos, ¿no? Como el asesinato, las faltas de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Creo que no puede o no debe el Estado deshacerse del día a la mañana y decir, yo ya no voy a atender a esta persona. Y aparte, pues si la propia palabra insania o enfermedad mental habla de alguien que no puede, que no es capaz de ser responsable de sí mismo, entonces no podemos dejarle a esa persona la decisión de ser o no ser internado en un hospital especializado para el problema que tiene. O sea, creo que el mayor argumento, digo, insisto, yo no soy abogada, pero el mayor argumento legal es: ¿cómo le pides a una persona que no es capaz de pensar por sí misma o de pensar sosegadamente sobre su situación, sobre si debe o no debe regresar a un hospital? O sea, me parece una posición demasiado cómoda por parte del Estado decir, no, que fulanito de tal decida. O sea, si a veces nosotros
que tampoco es quién es cuerdo y quién no. Eso para empezar tiene que ver con todo otro tipo de discusión. A veces no somos capaces de tomar las decisiones correctas. Imagínense a alguien que no tiene en orden sus pensamientos o las tiene o tiene un orden distinto a la lógica de las leyes y a la lógica del mundo. Decir, ay, sí, estoy muy mal, tengo que regresar. Es la misma discusión, porque aparte en este caso, en este texto, tanto Gómez Hattin como en el caso de Panero, tienen dos otras patologías, son adictos a las drogas. En el caso de Gómez Hattin se metía cocaína y en el caso de Leopoldo María Panera se inyectaba heroína. Entonces, es como decirle a un adicto, te tengo que internar, debo internarte, o sea, es muy difícil que alguien, a solo que esté muy cansado, diga, sí, necesito internarme para deshacerme de las drogas, ¿no? Que me afectan. Pero normalmente la decisión son las familias, porque ya no saben qué hacer, cómo resolver. Además, las drogas tienen un problema de destrucción familiar, o sea, tiene que ser un núcleo familiar muy, muy fuerte para sostener eso. Igual pasa con el problema de psiquiátricos, destruyen el núcleo familiar, desintegran a las familias porque se exasperan, pero en el caso de ellos, pues decir, ¿cómo pueden ser capaces alguien que tiene problemas de lógica de aceptar que necesita entrar a una institución psiquiátrica? Yo creo que ese es el mayor argumento legal, y de demostrarle a la ley y al Estado que tienen que ser responsables en parte. O sea, alguien que no tiene una preparación no puede atender a alguien que está fuera de sí o que tiene, o sea, a- o sea, me parece que eso es ilógico por parte del Estado. O sea, decir, no, pues, que el loco o la Rosy, gente que Rosy, decida, Rosy. ¿no? Pues no. O sea, no son capaces de decidir otras cosas. Imagínate si van a ser capaces de decidir que tienen que ingresar para que los atiendan, ¿no? O sea, a veces siento que quienes hacen las leyes, los diputados y los senadores, eh, hacen las cosas hacen mesas de trabajo, mesas redondas, pero en realidad no se acercan realmente al problema y no tiene que ver solamente con el problema de la gente con problemas mentales, sino con todo, ¿no? Eh, Ni son todólogos y algunas veces, algunos ni siquiera tienen la formación para entender el origen de cada problema, ¿no? Y creo que alguien más aquí. Sí, y ni hablar de que las enfermedades mentales no siempre están solas. Claro. Con frecuencia hay familias en donde más de una persona tiene una afección mental. Sí, por Pero, supuesto. Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer en principio esta reflexión que nos ha compartido Encia y quisiera yo abonar un poco desde dos perspectivas que me parecen relevantes, una desde la parte creativa y la otra desde la salud mental. Recuerdo con esta descripción un graffiti en una institución psiquiátrica italiana a propósito que ponía Non siamo tutti y Ujú. justamente establecía de que pues no somos los que debemos estar o no estamos la línea muy tenue entre los sanos, no se sabe ahora si son los que están adentro de esa pared o afuera de esa pared. Esto habla de cómo muchas veces esta línea fragmentada de la salud mental pues puede ser distorsionada o puede no ser tan clara en esto que ahora se conecta con la poesía, que varios autores se han adjudicado, pues que finalmente la poesía está hecha para soportar la realidad y este es uno de los mecanismos a partir de los cuales estas mentes disruptivas, atípicas, auténticas, diría yo, nos han enseñado también la parte trascendente de la creatividad.
de no ser por estas mentes, en este escenario complejo y de sufrimiento en la parte emocional y mental, que han revolucionado la introspección desde su capacidad para realizar soliloquios en esa obsesión apasionada que por contar algo que ahora denominamos la hipergrafia, que se encuentra dentro de los textos muy claros de la epilepsia del lóbulo temporal, la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno límite de personalidad y todo lo que pudiéramos agregarle ahí del manual de diagnóstico de tipo psiquiátrico. Pero la otra parte es la concordancia que también existe con estas mentes disruptivas que son producto de la manipulación, que ahora, si lo vemos en el mundo moderno, ese cognitive enhancement, pues representa justamente como manipulaciones a sus sistemas neuronales y sinápticos con el alcohol, la cafeína, el ácido lisérgico, el peyote, etcétera, y que son otra forma de la expresión creativa de alguna forma. De ahí es de donde surge el concepto enteógeno que nos lleva a la divinidad o los alucinógenos, o por qué San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús se vinculaba con una hipergrafia mística. Como muchos otros autores, Dostoyevsky describe su crisis convulsiva. Si no fuera por esas mentes, no tendríamos las obras de Van Gogh, ni las obras de Schumann con su trastorno obsesivo, ni María Sabina, de lo que en Oaxaca describió de cómo se manipula, ni Huxley con su mundo feliz, o Hemingway que recomendaba que no hay certeza sobre ello, que hablaba de que escribe ebrio y corrige sobrio, o que finalmente esta desinhibición la comentaba Bukowski, que decía que las peores decisiones de su vida las ha tomado estando sobrio. Esto entonces nos lleva a que este límite de la personalidad y la creatividad pues son hay veces muy tenues y esta descripción que gentilmente nos compartió Elsa, me hizo recordar toda esta parte de la psicopatología y de cómo esta versión de la mente disruptiva ha generado enormes obras en el mundo contemporáneo, en la historia, en todas las partes del arte y la creatividad. Finalmente, concuerdo con que el tema fundamental en el tratamiento y manejo de personas con esta condición requiere de la dignidad como ninguna otra, porque se ha extinguido su personalidad Sí. original. Y por otro lado, el recordar, y comparto bien, es que no se puede dejar en el desamparo ni a la persona ni a la familia cuando existe una responsabilidad de las instituciones desde el punto de vista de los derechos fundamentales, que ese sí es un tema que nos ocupa. La salud es un derecho fundamental y la salud mental, hablando de salud cerebral, es parte de esta expresión. Entonces, reitero mi agradecimiento para que en lo futuro sigamos votando porque estas comunidades terapéuticas o como se les quiera llamar, y me hizo recordar a un Nobel de la medicina, Egas Moniz, que describió la primera angiografía del cerebro, era psiquiatra, y fue víctima de un disparo de proyectil de arma de fuego por uno de sus pacientes, de origen portugués, Egas Moniz. De tal manera que esto nos da cuenta de que requieren atención específica, dignidad, un trato amoroso, en efecto, pero además tener el soporte apropiado de un tratamiento profesional. Muchas gracias. Ahora que hablaba don Rodrigo de toda esta reflexión, eh, Patti ha hablado en dos ocasiones sobre Nanof. O sea, también creo que es importante recuperar un poco esto. Nanof en realidad era Fernando Oreste Nanetti. Fue un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial lo metieron a la cárcel. Se supone que le faltó al respeto a un policía y a partir de ahí lo meten a la cárcel, primero en Santa María de la Pietà, en Roma, y luego, por razones que desconocemos, porque no hay nada en los archivos, lo envían al psiquiátrico de Volterra. Y ahí es donde hace una obra muy interesante,
que ha despertado además otras obras de arte. Es interesante, me gusta cómo una personalidad puede desatar otras obras de arte. Eh, Empezó un día con la hebilla del cinturón a hacer un muro de 180 metros de largo por 2 de alto, que en realidad empezó a crear un sistema químico, físico, alterno al nuestro. También previó algunas cosas, yo sospecho que tiene que haber visto, tenía que ver con lo que había leído de niño en la primaria o en la secundaria, cuando empezó a leer sobre la llegada del primer hombre 10 años antes, a finales de los 50, pero este hombre estuvo internado toda su vida y durante todo su internamiento, estuvo más de 30 años, nadie lo fue a ver. Se inventaba cosas como, y eso sí existe en los archivos del municipio de Volterra, empezó a escribir cartas a una mujer llamada Milena, que por supuesto nunca fueron expedidas porque él la imaginó. Y digamos que en este muro cambió toda la realidad de la historia del mundo, la transformó, pero también habló de lo que pasaba durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar, así como ahora el Estado de alguna manera quiere desatender su responsabilidad respecto a las personas con ciertas enfermedades mentales, este, digamos que durante la Segunda Guerra Mundial, por falta de políticas públicas y porque estaban mucho más preocupados, en el caso del gobierno italiano, por atender o por conquistar Abisinia, Grecia, estaban en medio de un conflicto mundial, eh, abandonaron a los psiquiátricos y fue terrible porque no tenían ni siquiera madera para calentarse, o sea, no tenían comida, los olvidaron. Además, en el caso de Italia, y así fue también durante la dictadura franquista, los psiquiátricos también se convirtieron en cárceles. Es muy interesante porque el psiquiátrico de Volterra, donde acabó Nanov y donde se encuentra el muro, en el pabellón donde estuvo, eh, al día de hoy, se llama Psiquiátrico Judicial, Hospital Psiquiátrico Judicial de Volterra. Y eso es interesante porque ahí hoy está recluido también el que fue el líder de las Brigadas Rojas. A partir de que asesinaron a Aldo Moro, lo ponen y lo meten en ese psiquiátrico. Habría que preguntarse, ¿realmente Neri, el líder de las brigadas, estaba loco? O no? ¿Por qué ponerlo en un psiquiátrico si en realidad cometió asesinatos en nombre de una política equivocada, digamos, por decirlo así, ¿no? Eh, o sea, eso es muy interesante que al día de hoy todavía tenemos esta confusión, o el Estado, caso de este caso, el Estado italiano, tiene esa confusión y se le quedó el nombre al psiquiátrico. Son también esos filos legales, las leyes que esas pequeñas, esos pequeños filos son los que pueden crear una enorme confusión, ¿no? Una cosa es el sistema penitenciario y otra cosa ilegal, y otra cosa es el sistema de salud mental, ¿no? Pero de ahí viene la referencia que Patti ya nombró en 2 ocasiones, de lo cual surge el libro que escribí, sobre Nanov, que en realidad era Fernando Oreste Nanetti, y tiene que ver también con de alguna manera, la poesía tiene la enorme capacidad de abarcar todo, ¿no?
de hablar de cualquier aspecto de la vida. Claro, es un enorme trabajo tratar de explicarlo, de deshacerse del yo, como decía Rimbaud, y ser otro, ¿no? Hablar del otro, ¿no? Creo que Gracias, gracias. Rodolfo Sí, tenía... Rodolfo. Sí, Encia, tengo una duda en relación a un comentario que hiciste en tu Ujú, anterior intervención, cuando decías tú que cualquier enfermedad límite debe ser atendida y casi en la misma proporción que cualquier enfermedad mental. ujú, Mi duda, Encia, es si son iguales. Yo te confieso que frente a una persona incoherente, y sobre todo cuando hay un lazo afectivo, eh, es como sumergirte en un abismo enorme, claro. Ujú, en una nadificación total, donde la condición humana ya no está puesta en duda, en crisis, que no es lo mismo de una persona que tenga alguna afección física, pero que todavía la cabeza le funcione, ¿no? claro. A Ujú, mí, a mí esto, pero te quería preguntar tu experiencia en este sentido, porque yo creo que es como para la persona que convive con esta persona en ese estado, es como la situación más límite. Es decir, incluso te replantea la posibilidad de que tú mismo te suicides. Es decir, ujú, si ya a esa persona que amas profundamente no tiene esas condiciones, eh, la palabra que uso es se nihilizó, es decir, se nadificó claro. realmente. Ujú, El vínculo se rompe totalmente, ¿no? No hay forma ya de poder tener esa situación, ¿no? Y esto un poco me lleva al primer comentario de Rodrigo, que en parte comparto y en parte no. Es decir, y vuelvo a mi primer comentario sobre el romanticismo, es decir, la actividad creadora requiere una enorme lucidez y requiere de una enorme armonía de las facultades, ¿no? Cuando Vargas Llosa, al final de su vida, le preguntaron o decidió él ya no escribir más, ujú, la razón que dio Vargas Llosa fue muy sencilla, es decir, mi cabeza ya no funciona, es decir, no tengo ya las condiciones para seguir creando, ¿no? Pero él creo que es de las personas más lúcidas, ¿no? En este ujú, sentido. Y entonces cuando uno toma conciencia de que va perdiendo esas facultades, pues simplemente saber que lo que se va a producir no va a tener la misma valor, creatividad que tenía en el momento en que las facultades estaban más o menos en armonía. Yo siempre digo que hay casos, por supuesto, tú mencionabas a Rodrigo, a Van Gogh, y, en fin, yo creo que estas personas que llegan a tener esa creatividad es porque, como también decía Encia, o tuvieron una familia extraordinaria y heredaron unas cualidades enormes desde chicos, y que eso permanece aún en su etapa más terrible mental, pero que hay un hábitus que ya traen desde antes y que sigue produciendo, pero sigue produciendo quizás sin la energía, sin la creatividad que tenía en esos momentos de gran lucidez. En fin, lo que quiero decir es que la creatividad no tiene que estar reñida, como tú decías, Esencia, muy bien, con la lucidez. A mí me parece que no se puede crear sin tener esa capacidad, ¿no? Pero no sé qué piensas, si a mí te digo, cuando he tenido la experiencia de estar frente a personas en estas condiciones, me entra una angustia muy grande, ujú. pero angustia en el No, yo sentido concuerdo de la completo. nadificación, así como Claro, decía sí, Heidegger, ¿no? Es decir, estamos ante la nada, ¿no? claro, Si no sí. es temor, ni siquiera temor, es angustia, ¿no? Claro, sí, yo concuerdo completamente contigo, Rodolfo. O sea, es muy difícil atender a una persona que tiene distintos tipos de enfermedades, ¿no? Voy a hablar de una experiencia que la pude procesar muchos años después. Recuerdo, yo crecí en un lugar muy pequeño al sur de México que se llama Campeche. Es un lugar muy pequeñito. Me habían traído. También debo aclarar que yo llegué a México a los 4 años. Yo nací en Roma y me trajeron mis padres a los 4 años
y no hablaba 5 años y no hablaba español. Pero por supuesto, llegué y empecé a hacer una vida normal, a adaptarme, etcétera. Y iba mucho a casa de unas amigas que iban conmigo a clase de natación. Y recuerdo que un día jugábamos escondidillas y me metí a un ropero. Y cuando abrí el ropero donde estaba, encontré entre la ropa que estaba ahí en el ropero, botellas de Bacardí y de ron, me acuerdo, ¿no? Y cuando salí, porque ya habíamos, no habían logrado encontrarme, salí, le pregunté a mi amiga y me di cuenta, ahora me doy cuenta, en ese momento no entendía muy bien, que se avergonzaba mucho de lo que estaba pasando en su casa. O sea, ¿qué tenía? Pues tenía un padre alcohólico que se volvía sumamente violento e irracional y no podían controlarlo, ¿no? Y entonces en esa casa era una cosa muy impresionante porque abrías un cajón y encontrabas una pachita de whisky o sea, o de pronto abrías el bote de la basura y estaba lleno de botellas vacías, ¿no? Por supuesto, eso tuvo una enorme repercusión en las 3 hijas de este señor y de este matrimonio. O sea, lo veo hoy en ciertas actitudes que tienen, son ya mujeres mayores de 50 años, y lo veo en ciertas actitudes. Para empezar, las tres no toman alcohol, ¿no? Para empezar. Yo creo que es el temor de volverse unas personas violentas con sus hijos, ¿no? Y también recuerdo mucho las actitudes de la esposa de este señor, que era la amiga de mi madre, que era una mujer aparentemente, lo que hoy diríamos muy mamona, pero no era una manera de protegerse ante la sociedad, una sociedad pequeñita y cerrada como era la sociedad de Campeche. ¿Qué quiero decir con esto? Ese hombre tenía que haber estado en realidad en un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Y debió haber sido tomada la decisión por su esposa o por alguien. ¿Por qué? Porque esto repercutió en las actitudes y en la vida de sus 3 hijas, ¿no? Esto que parece algo muy común, normal, hoy se habla mucho de eso, de estas adicciones, se aplica también en las enfermedades, en todo tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si tienes un parapléjico en tu casa, que hay que bañarlo, cargarlo, atenderlo, que pierde además la paciencia porque no lo entienden o porque él siente que no lo entienden o no la entienden como deberían entenderla, porque aparte el problema de ciertas enfermedades es pensar que solamente tú sufres y el otro no te entiende ni sufre por ti, ¿no? Es algo terrible, ¿no? A lo que voy es, sí, no, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no es justo de que las personas que tienen que atender a las personas con ciertas enfermedades, no solo mentales, sino terminales, ¿no? Este, con un cáncer terrible que dure 12 años, por ejemplo, con Alzheimer, ¿no? Este, no puede el Estado desatenderse. ¿Por qué? Porque no son especialistas en el tema. Acaban de alguna manera siendo especialistas, pero también les consume la vida, ¿no? No tienen una vida normal. He visto casos muy interesantes de Alzheimer donde no pueden salir a una reunión familiar o a una reunión con sus amigas, ni pueden recibir a nadie en la casa, porque no sabemos qué puede pasar con esta persona. Entonces, tiene que atenderla alguien que sea de alguna manera especializado en Alzheimer, especializado en enfermedades mentales. Y ahí es donde creo que entra el Estado y las instituciones, ¿no? Que son las que rige el Estado. O sea, no pueden dejar la responsabilidad solo a las familias, no, o a algún personaje de la familia, la madre, la hermana. En el caso que concuerdo totalmente con Ingrid, la mayoría de las personas que cuidan
a los enfermos, no solo mentales, sino de cualquier enfermedad, son las mujeres en su casa, ¿no? Porque además también, si lo vemos desde un punto legal, de la ley del trabajo, pues están ejerciendo un trabajo que no es remunerado y donde va de por medio además también su vida. O sea, en un momento alguien con Alzheimer o con una enfermedad mental, puede aventarlas o tirarlas por una ventana. O sea, hay riesgos de trabajo, digamos, en un trabajo donde no es reconocido, ni siquiera reconocido, ¿no? Entonces, sí, no pueden cuidarla solo la familia. ¿Qué quiero decir? Si está medicado, como en el caso del ayudante o el colaborador de Ingrid, si está medicado y cuidado, perfecto. Pero cuando ya es muy serio, el Estado tiene que hacerse cargo porque no son personas que tengan los conocimientos para atender con ciertas particularidades a ese tipo de enfermos, ¿no? Y no es solamente hablo de enfermedades mentales, también hablo de otro tipo de enfermedades que no son mentales y que me pongo a pensar en una mujer de 60 años que tenga que cargar a un hijo que está parapléjico, por ejemplo, o que no puede caminar, que dices, físicamente no se puede con eso, ¿no? Se quiebra la persona que lo cuida y también se quiebra la persona enferma porque piensa que no lo atienden o no lo entienden. Eso también es un proceso muy interesante, ¿no? Y difícil, ¿no? Claro. Yo quisiera conocer tu opinión, Encia, sobre el hecho de que la productividad o creatividad de personas con enfermedades mentales puede ser muy, muy, muy abundante, pero yo creo que tanto en periodos de lucidez como en periodos de enfermedad. Y pueden tener una productividad enorme y algunos de ellos son rescatados, filtrados por otras mentes y dices, aquí hay algo valioso, pero hay un mundo inmenso de personas que están escribiendo, haciendo poesía, componiendo música, que para otros no tiene valor y que se van perdiendo en la historia y van quedando atrás y se van borrando, pero creo que muchas personas con enfermedad mental tienen la necesidad de expresarse a su manera en un periodo o en otro. Y tal vez al filtrarlos, pues decimos, en su periodo más lúcido estamos recuperando esto, pero la creatividad puede, no digo creatividad en el sentido de belleza artística, de poesía, de todo. ¿Cómo le llamaban a lo de Nenov? Art brut Art o Brut, art sí. brut? Sí, por supuesto, hay toda una corriente muy importante de Art Brut, de artes plásticas. Un hombre suizo hizo y todavía existe. Es el museo más importante de Art Brut, está en Lucerna, y donde se muestra obra de autores que dentro de los psiquiátricos eh, hicieron obras importantes de arte, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el caso más emblemático y de los más importantes en la historia del arte y del arte brut, la tenemos con Martín Ramírez. Era un mexicano de Jalisco que hacia principios del siglo XX migró, era un mojado que fue a California y también tenía problemas de esquizofrenia, se llevó a sus hijos, a su mujer y lo recluyeron y ya nunca más quiso salir del psiquiátrico. Hoy esa muestra de Art Brut es muy, muy importante. Hay un libro muy interesante que está sobre Martín Ramírez, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, y es muy interesante todo lo que pinta y dibuja. Por supuesto, hablamos de un campesino que no tenía ningún antecedente, a diferencia de Panero, que tenía toda una familia de intelectuales, era como Nanov, digamos, es alguien que de la nada empezó a hacer arte y era parte de la creatividad que
yo me imagino que venía de la locura o de su forma de entender el mundo, ¿no? Este, sí es importante estos procesos creativos en los psiquiátricos o de las personas con alguna falta mental, con algún problema mental. Por supuesto, no se da en todos. Eso, no sé, quizás de cada 100 personas con problemas mentales hay uno brillante. Por ejemplo, en el caso de Van Gogh, que hablaba Rodrigo, Van Gogh empezó a hacer Van Gogh antes de entrar a los hospitales psiquiátricos, donde lo mete Teo, que no sabía qué hacer con él precisamente, y Teo lo iba a visitar, y de ahí salen no solamente esos bellísimos cuadros con esos colores tan impresionantes, sino además las cartas. Creo que en el caso de Van Gogh, vale mucho leer las cartas que le manda Van Gogh, la correspondencia entre Teo, porque también ahí habla de este amor al que se refería Rodolfo, sobre ese amor entre familiar y de sostener. Fue un amor tan fuerte que de hecho están enterrados juntos, Teo y Van Gogh, ¿no? En el caso de Van Gogh, no se considera arte brut. Y debería ser. ¿Por qué? Porque ya tenía una formación antes de entrar ¿cómo se llama? Al psiquiátrico. Pero en el caso de Martín Ramírez, que es un gran dibujante, es maravilloso, es una pena entre las cosas que perdimos con el Centro Cultural Televisa. Fue una super muestra en los años, a finales de los 80 y a principios de los 90, de Martín Ramírez, que apenas se está conociendo lo que está haciendo. Igual Nanof, ¿no? Eso ha hecho que tengan repercusiones en otras formas de arte, ¿no? Por ejemplo, hace un mes y medio o 2 meses se estrenó una ópera en Italia sobre Nanov y bueno, se han escrito 3 o 4 libros sobre Nanov y además fotógrafos que han trabajado en los muros del Nanov, o sea, a partir de una obra de arte salen otras obras de arte. Digo, estamos hablando ya del arte, ¿no? Ya no de las responsabilidades del Estado, ¿no? Este, pero sí, el arte brut es muy importante. Fue algo que un hombre, ahorita no recuerdo el nombre, suizo, se empezó a dar cuenta y empezó a hacer la colección de arte brut más impresionante. El museo está en Lucerna. Si alguien va algún día a Suiza, deberían verlo porque hay cosas muy, muy impresionantes, ¿no? Y yo creo que el arte en la cabeza, no solamente con las personas que tienen problemas mentales, sino con el artista en general, tienen procesos completamente distintos al común de las personas, ¿no? Yo creo que es la respuesta es la forma de ver el mundo de otra manera o distinta al resto de la humanidad, ¿no? Pienso yo. Muchísimas gracias, Encia. No, al Nos contrario. dejas, nos dejas con tarea para ir a revisar a diversos autores y obras. Sí, no, bueno, hay muchísimas. Yo, digo, creo que vale mucho la pena leer a todos los poetas que nombré en el texto, en especial a Alda Merini. Alda Merini es impresionante, es una gran poeta, pero sí es importante, digamos, clarificar que hay poetas que no pueden escribir cuando están en procesos psiquiátricos o que están muy mal, y hay otros, como Panero, que no pueden dejar de escribir, y es cierto, yo no había pensado, y qué bueno que Rodolfo me lo hizo ver, era parte de la manía, o sea, es este bar de letras. Además, me parece interesante que era alguien que podía escribir artículos en el país, estando recluido en los psiquiátricos, iba a congresos y además
y además podía darse el lujo de escribir y escribir sin parar, ¿no? O sea, podía escribir en 5 años 6.000 cuartillas, que dices, es una locura, ¿no? Pero claro, era parte de su manía. Y algo antes de despedirnos, que qué bueno que también Rodolfo lo hizo ver, que decía al final no quiero, decía Vargas Llosa, no quiero escribir algo porque ya no tengo la capacidad mental para escribir a la altura de como yo escribía, ¿no? Y eso, la muestra más clara, si se dan ustedes cuenta, es la última novela que creo que fue una aberración que los hijos la publicaran de García Márquez. García Márquez tenía problemas de Alzheimer al final y por algo García Márquez no quería publicar esa novela y no la concluyó. Y de verdad, leerla da mucha tristeza porque ese maravilloso escritor que nos mostraba mundos mágicos, una abuela que flotaba y ese maravilloso mundo de 100 años de soledad se perdió y la última novela es terrible. Yo creo que fue un enorme error de los hijos y fue un enorme error comercial para destruir la memoria de un escritor genial. Y yo creo que en ese aspecto Vargas Llosa se cuidó mucho, ¿no? Qué bueno que tuvo ese instante de lucidez de decir, ya no voy a seguir escribiendo, se acabó, porque quiero que lean lo maravilloso que hice y no algo que no está a la altura de mi genialidad, ¿no? Entonces, es bueno traer a traer, saber decir, me retiro, ¿no? Es como sé que es muy burdo el ejemplo que voy a poner, pero es como los futbolistas. Llega un momento en que uno tiene que decir, me retiro, porque ya físicamente no doy, o sea, no puedo meter esos goles maravillosos siendo Messi que metí hace en el Barcelona, siendo ahora y claro, es terrible porque los futbolistas se les acaba la vida de futbolistas muy jóvenes, ¿no? O de tenistas también, ¿no? Pero bueno, creo que algo quería Encia, decir Luis, ¿no? Rafaela, sí, Rafaela está cuidando nietos, se Ah, sí, despidió, sí. dice, bellissime le poesie di Merini. Son preciosas, de verdad, vale mucho la pena leerlo. Luis, Sí, ya para finalizar la sesión, Sí, adelante. sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Encia. Envíanos una lista de todos esos autores que citaste y esta Merini que acaban de comentar, porque es difícil que retengamos y toda la información. empecemos a buscar, cosa que a mí me gusta mucho hacer, buscar libros. Eh, Finalmente, el comentario es que yo soy médico, soy patólogo, es decir, yo, como diría alguien, medro en la materia orgánica en descomposición y pues me atrae mucho el tema de la salud mental. Me parece que lo que nos has mostrado y lo que se ha comentado revela que estamos en pañales en el conocimiento Sí. auténtico de lo que es la salud mental, de lo que es la enfermedad mental. Me parece que no sabemos casi nada, ¿no? Con todo ¿No? respeto lo digo, ante los neurólogos, neurocirujanos, el neurocirujano aquí presente, con los psiquiatras. Me parece que el enfoque actual, profundamente biologicista, pues abarca una faceta de las muchas que tiene. Creo que es mucho más que eso. Creo que no podemos reducirla a un trastorno de Claro. neurotransmisores, por ejemplo, aunque ciertamente los neurotransmisores tienen que ver, ¿no? Eh, Confundimos el mecanismo con la causa, ¿no? A lo mejor esto suena muy herético, pero pues creo que igual sucede a veces con el cáncer también, ¿no? Ahora todo es genético, con todo respeto para Patricia Greter, este, y reducir el cáncer a una enfermedad genética es confundir los mecanismos con las causas, ¿no? Y esto me parece que ocurre con la enfermedad mental también, ¿no? Creo que necesitamos más profesionales capaces de dialogar en lugar de prescribir o a la par de describir, de prescribir fármacos, capaces de dialogar, que den tiempo, que se tomen el tiempo de conversar y de indagar,
que por ahí deben estar las causas. Entonces, en resumen, creo que es una lección de humildad, ¿no? Una lección de enorme humildad, el advertir que somos muy ignorantes de lo que está sucediendo en el interior de esas cabezas, ¿no? Y yo, pues la verdad, ante eso me quedo abrumado y por ciertas experiencias personales sé que se sufre muchísimo. Como decía Rodolfo, se angustia mucho, pues sí, en efecto, quien lo ha experimentado ha sido testigo, digamos. Se angustia muchísimo porque es un mundo muy incomprensible, ¿no? Si es que se puede usar todavía decir muy sobre lo incomprensible, porque realmente no. Yo siento que andamos medio perdidos. Hay muchos intereses también, obviamente. La prescripción farmacológica rinde tremendos beneficios económicos, ¿no? Pero no creo que se cure con pastillas el asunto. Pues digo, por lo menos no totalmente, ¿no? Entonces, claro, las pastillas sirven como intervenciones en ciertos momentos, sin duda alguna, pero no se puede vivir empastillado, ¿no? O sea, yo creo que eso es un error. En fin, ideas, digamos, heterodoxas, pero que quisiera dejar aquí, en esta comunidad. Pues muchas gracias. De verdad, un gusto escuchar Gracias. tu presencia. Eh, Mándanos esa lista, por favor. Sí, se la mando a Patti y ya que se Lo la pase a todos compartimos. ustedes, claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, Delicioso gracias. seminario que nos ha removido a todos. Muchas Disfruté gracias. mucho conversar con ustedes y gracias por recibirme. Gracias, Al Cecilia. contrario. Gracias. Buen día. Bye. Gracias, buen día. Luego.